¿Sí me escuchan aquí? Sí. Hoy hasta me pusieron cohetes. ¿Cómo están? Gracias, le doy gracias a Dios de estar otra vez este jueves con todos ustedes para seguir estudiando el libro de Filipenses. Hemos estado ya por varios jueves aprendiendo acerca del gozo, aprendiendo acerca de las dificultades, aprendiendo acerca del corazón de Pablo inspirado por Dios, hablándonos y escribiendo esta carta desde la cárcel y viendo tantos obstáculos como cristianos. Y luego vimos a Timoteo, un hijo obediente en la fe, y vimos a Epafrodito, que se enfermó estando con Pablo ahí en el pretorio, en la cárcel. Y estuvimos aprendiendo también la semana pasada sobre tener cuidado y guardarnos de los perros, dice la palabra, y de los malos obreros que terminan mutilando el cuerpo. Entonces, por esa misma línea, Pablo nos ha estado enseñando acerca de los logros humanos y hemos estado viendo, ¿verdad? Durante estos versículos, ya estamos en el capítulo 3 y hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del verso 4 hasta el verso 8. Entonces, vea tu Biblia ahí, capítulo 3, versos 4 al 8. Y dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Oramos. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has de hablar el día de hoy en nuestro corazón. Y Señor, haznos entender que todo lo que hay en este mundo es pasajero y que así como lo estimó Pablo, Señor, todo es basura. Realmente comparado, Señor, con algún día poder abrazarte, poder besarte, Señor, poder besar tus pies, poder sentir un abrazo tuyo el día de mañana, todo es basura. Al final del día, todo lo que logramos en este mundo es tan pasajero que se va a quedar aquí y no trasciende después de la muerte. Así que, Señor, hoy te queremos pedir que seas tú, Espíritu Santo, el que hable en nuestro corazón, que permitas estar concentrados. Sabemos que hay distracciones a nuestro alrededor, hay ruido y hay cosas, pero Señor, queremos poner la atención sobre ti y que tu Espíritu Santo nos permita estar atentos a lo que has de hablar a nuestro corazón y que eso que tú hables a nuestro corazón se quede en nuestro corazón y haga conforme a tu voluntad y quite y renueve y limpie nuestro corazón. Que tu espada sea que tu palabra sea esa espada de 2 filos que penetra nuestro corazón, que va a lo profundo de nuestro ser y que corta toda injusticia, toda impiedad y expone nuestro corazón delante de ti tal cual es. Sé tú, Señor, en este momento, en esta hora, Espíritu Santo, habla tu palabra, habla lo que tú quieres hablar, Señor, y si tú permites usarme, Señor, úsame y quita de mí toda palabra de hombre, Señor, que no edifica a mis hermanos ni me edifica a mí, Señor. Sé exaltado y glorificado tú, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces Pablo comienza nuevamente en el 4. Venimos de analizar y de revisar estos versículos en donde dice que nos debemos de gozar en el Señor
y le da un giro a su estructura en su carta, a su predicación, y él termina diciendo que nos guardemos de los perros, de los malos obreros, y nos termina diciendo que nosotros somos la circuncisión en Cristo Jesús, realmente adheridos al cuerpo por la fe, no por obras, no por doctrinas humanas, no por lo que yo creo, lo que yo pienso, sino solo es la fe en Jesucristo lo que trae salvación al hombre. Y entonces en el verso 4, Pablo dice: yo tengo todos los motivos humanos para poner mi confianza en mi herencia y mis logros y en lo que representa mi carne. Estoy parafraseando un poco cuando dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Y esta es la perspectiva. Pablo tiene motivos humanos para poder poner su confianza en la carne, para poder poner su confianza en su herencia como un israelita, como un judío, y en lo que representa a él como un judío. Pudiéramos pensar nosotros que Pablo se está autoexaltando, o que Pablo está comenzando a competir con los falsos maestros judaizantes con los que ha estado teniendo encuentros, ¿no?, en las iglesias. Y podríamos pensar que Pablo está armando una contienda para sentirse superior a los demás. Podríamos incluso ponernos críticos y decir: creo que Pablo en este momento está dejando de ser espiritual, pero no. Al final llegaremos a la conclusión de que Pablo va a estimar todo, como ya lo leímos, como basura, y va a poner énfasis en esto: todo es con Cristo. Entonces pudiéramos nosotros también, alguien de nosotros, de los que estamos aquí, sentirnos orgullosos de las obras de la carne. Esa sería una pregunta. Si Pablo dice que él pudiera o podría gloriarse de las obras de la carne, entonces mi perspectiva sería: pues quizás yo también puedo gloriarme de mi carne, de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de lo que poseo. Sin embargo, para responder esta pregunta, si puedo gloriarme en la carne, vayamos a Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21. Y entonces, esa es la pregunta: ¿puedo yo gloriarme, jactarme en mi carne? ¿Puedo yo sentirme orgulloso en mi carne? Gálatas 5, del 19 al 21, nos va a dar esta respuesta. Y entonces mira lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si Pablo dice: yo tengo de qué confiar en la carne, y si alguno de nosotros dijéramos: pues yo también puedo poner mi confianza en la carne, Gálatas nos acaba de dar un listado de obras de la carne, obras que produce mi corazón, las obras que hay en mi carne, en mi corazón. Entonces, yo no puedo estar delante de Dios y decirle: mira Dios, aquí está mi adulterio, justifícame. Mira Dios, este es los celos que yo tengo por lo que no soy o por lo que no tengo, o este es mi pecado, o esta es mi carne, y no puedo presentarme de Dios con las obras manifiestas de mi carne, porque todas estas son reprobadas delante de Dios. Entonces, si Pablo tiene de qué gloriarse en la carne o tiene de qué confiar en la carne, nosotros hemos descubierto
que nosotros no. Y vamos a descubrir cuál es el punto o a lo que se refiere Pablo de su confianza en la carne. Entonces, realmente no puedo yo, por mis obras, ser justificado. Y eso me lleva al siguiente versículo que vamos a analizar. Porque muchas veces podemos pensar que lo que yo hago, o el hecho de estar en una religión, o el hecho de pensar que soy parte de algún movimiento, o el hecho de que yo pueda enseñar la palabra, pueda disponer mi vida para servir a Dios, podría pensar que eso me justifica delante de Dios. Hacer buenas obras, aunque aclaramos hace unas semanas que Isaías 64 nos dice que nuestras obras son trapos de inmundicia y que realmente nosotros no podemos hacer buenas obras de nosotros, sino que Dios pone el querer y el hacer. Bueno, si no puedo presentar mi adulterio, porque obviamente es reprochable delante de Dios, si no puedo presentar mis obras de la carne, como las iras, las contiendas y todo este listado que nos acaba de decir en Gálatas, entonces no puedo justificarme por el cumplimiento de la ley. Y mira lo que dice Romanos 3:20. Romanos 3:20. Romanos 3:20 nos dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley solo nos hace conscientes de que somos pecadores, pero yo, ser humano, que ni judío soy, y que la ley no fue dada a mí porque no soy judío, no puedo satisfacer la justicia de Dios por medio de esas obras de la ley. La ley me dice a mí, como extranjero, que hay un Dios que exige ciertos lineamientos, ciertas reglas y leyes y normas, pero que yo no puedo satisfacer a Dios en su justicia, que es santa, ¿verdad? Porque yo solo puedo entender que soy pecador porque la ley así me lo dice, pero no puedo satisfacer o agradar a Dios por medio de la ley. Entonces, sería una contradicción lo que Pablo está diciendo respecto a que él tiene de qué confiar en la carne, porque en capítulos anteriores, el mismo Filipenses, Pablo nos enseñó la gran humillación de Cristo y nos enseñó sobre la muerte de Cristo escandalosa y humillante en la cruz del Calvario. Y ahora Pablo está reconociendo que pudiera haber algo en él de lo cual puede sentirse orgulloso e incluso puede confiar en la carne. El punto es que Pablo no está sintiéndose más o mejor, pero recordemos que hay maestros allí en Filipos y en las demás iglesias en donde Pablo está enseñando también y corrigiendo que nadie se puede salvar por la ley, nadie puede salvarse a sí mismo y que no podemos agradar nosotros a Dios en nuestra carne. Entonces, no, Pablo en efecto no está enseñando un orgullo de la carne o que pueda haber confianza en él, pero nos va a introducir a poner varios puntos sobre la mesa de enseñanza y nos va a dejar en claro por qué no podemos confiar en la carne, y si él tuviera de qué confiarse en la carne, al final terminará diciendo que todo eso lo tiene por basura por haber conocido a Cristo al final del día. Verso 5 de Filipenses. Verso 5 del capítulo 3 de Filipenses. Entonces comienza a decir esta serie de cosas por las cuales él puede confiar en la carne. Dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. Y si pudiera parafrasear esto, sería como yo más, ¿verdad? Porque estoy circuncidado, dice, al 8º día de haber nacido,
de la raza o linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo puro, sin mestizaje, y dice, y del partido de los fariseos. Fariseos significa apartados. Entonces Pablo dice, yo imagino que algunos maestros de la ley o algunos maestros que están allí enseñando sobre la circuncisión y que están enseñando sobre el cumplimiento de la ley, se están jactando de ser sabios, se están jactando de saber y tener conocimiento y un fundamento para enseñar sobre Jesús. Sin embargo, Pablo está diciéndoles a estos maestros y les está recordando a los filipenses, ¿sabes qué? Yo cumplí esa ley. Yo he sido irreprensible en cuanto a esa ley. Y les está recordando a los maestros, no es bueno poner cargas de la ley sobre las ovejas. No es bueno esto, porque yo siendo del partido de los fariseos, del partido de los apartados, estoy a punto de decirles que todo es basura. Entonces, lo que voy a narrar a continuación son las mismas palabras de Pablo, pero es como si hiciéramos un desglose de por qué él puede confiar en la carne. Lo primero sería que Pablo está hablando de cuando fue circuncidado. Y recordemos que ceremonialmente y religiosamente este fue un pacto entre Abraham y Dios, dado en la antigüedad, que después se volvió algo ceremonial y después de ceremonial tuvo el lugar de volverse tradición y lo elevaron al rango de una ley incluso. Y todos los niños judíos nacidos al 8º día tenían que ser circuncidados y tenían que ser presentados delante de Dios. Y Pablo dice, yo he sido circuncidado según esta costumbre y esta ley. Y después dice, soy de raza pura de Israel. Y me gusta que Pablo dice eso, porque hace mención de que él no está mezclado, no hay mestizaje en su raza, es puro. Y es como si estuviera diciendo, yo no soy hijo de la criada, ni soy hijo de la esclava que es Agar, no soy descendiente de Ismael, mi sangre es pura. Y quizás en la iglesia había algunos prosélitos o algunas personas que se habían convertido al judaísmo y que incluso se habían convertido después al cristianismo, pero estaban enseñando esto. Y Pablo les dice, yo ni siquiera soy mestizo, soy puro de la raza de Israel y ni siquiera estoy enseñando a los hermanos de la iglesia que deben ser como yo, judío. No estoy mezclado, soy de la tribu de élite más grande de Israel. Y Pablo podría decir, porque yo vengo de la tribu de Benjamín. Si recordamos un poco, Benjamín es el nacido de Raquel y de Jacob, y Raquel es la esposa amada, no es la concubina, no son las esposas agregadas como criadas o sirvientas. Y dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Y entonces soy el descendiente de la esposa amada de Jacob y de Israel. Entonces no soy descendencia de esclavos, no soy descendencia de criadas. Y aparte les recuerdo, Pablo dice que mi nombre es Saulo. Y si ustedes recuerdan, Saúl es de la tribu de Benjamín y fue el primer rey puesto para Israel. Tengo de qué gloriarme y tengo que presumirles, imagino a Pablo. Incluso llevo ese nombre. Y saben, me imagino que en la sinagoga y en la iglesia hubiera alguien que quisiera callar a Pablo cuando está enseñando esto. Y Pablo hubiera dicho, déjame terminar, ¿no? Yo sé que difieres, pero déjame terminar. Y todavía no termino. Entonces, quisiera ver que Pablo está diciendo todo esto. Y dice, aparte de todo, la tribu de Benjamín es la más capacitada para las batallas. Porque si ustedes no lo saben, esto estaría diciendo Pablo, si ustedes no lo saben,
decían todos los judíos, en pos de ti, Benjamín, para ir a la batalla. Y aparte de eso, las fiestas del Turín en los judíos es por la tradición misma de la tribu de Benjamín, ¿no? De Mardoqueo. Pablo tiene de qué gloriarse en las obras de la carne. Y quizás a lo mejor todo esto es lo que está siendo resumido en el verso 5. Pero está allí enseñando que si alguien puede gloriarse, Pablo tiene motivos en cuanto a su ascendencia, es decir, todo su linaje y su misma nacionalidad, el derecho de la sangre que le ha sido otorgado a Pablo por el hecho de haber nacido israelita y además de ser de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo tiene con qué destrozar a muchos hablando de la ley a los que están enseñando sobre la circuncisión y la misma ley. Verso entonces 5 y 6 mismo. Diría el 6, en cuanto al celo he sido perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y serían estas mismas palabras de Pablo: mantuve mis costumbres y no abandoné mi lengua materna. Fui de la secta de los fariseos o apartados. Fui un perseguidor fanático sin que hubiera que reprocharme en mi comportamiento como judío. Pablo está poniendo un estándar muy alto. Pablo está enseñando duro a través de lo que está diciendo y les está dando fuerte a los maestros judaizantes y a los maestros de la circuncisión y a todos aquellos que están enseñando a vivir por las obras de la ley. Aquí Pablo, en esta segunda parte, en la primera, Pablo habla de un privilegio que Dios le ha dado por haber nacido como israelita y por tener sangre judía y benjamita en él. Y en esta segunda parte, Pablo está hablando de sus logros que él, como judío, como estudiante de la ley y como agregado al partido de los fariseos, entonces Pablo va a decir, estos son mis logros. Yo soy hebreo de hebreos. Si tú recuerdas, Pablo, antes de ser llamado Pablo, lo dijimos, era Saulo de Tarso. Y Tarso no era una ciudad judía. Al final del día, Pablo dice, aunque yo no nací en una ciudad judía, yo cuidé mi nacionalidad y fui hebreo de hebreos, porque cuidé mi lengua materna, que es el mismo hebreo. No permití que viniera el griego a mi vida, aunque Pablo sabía griego y latín, pero no permití que viniera a mi vida otra lengua sino la lengua de mis padres. Y cuidé esas tradiciones y las observé. Recordemos que en el tiempo de la dispersión o el cautiverio de los judíos, muchos fueron esparcidos y llevados a otras ciudades. Y cuando estuvieron en esas ciudades, muchos judíos abandonaron sus doctrinas y abandonaron las enseñanzas y se convirtieron a otras religiones, a otros cultos, e incluso olvidaron su lengua materna, que era el hebreo. Pero Pablo está diciendo, incluso yo he sido fariseo de fariseos y estudié la ley, y mi maestro fue Gamaliel, un maestro reconocido, un maestro que sabía y conocía la ley de Dios. Para corroborar estos datos, ve conmigo a Hechos 22, del 1 al 5. Hechos 22, del 1 al 5, vamos a leer. Mira lo que va a decir, lo que dice Pablo. Hechos 22, del 1 al 5. Y Pablo dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres,
celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y Pablo está testificando que hablaba esa lengua hebrea y que entonces conservaba celosamente la ley. Pero en este mismo pasaje Pablo nos dice, perseguía como un fanático a la iglesia de los cristianos. Perseguía todo lo que se levantara en el nombre de Jesús, porque para él le era contrario a sus enseñanzas. Y sabes, cuando a mí mi suegra me invitaba a la iglesia, siempre dije, no se metan conmigo, usted vaya a lo suyo y yo en lo mío, aunque no iba a ningún lado. Pero el punto es que atesoraba celosamente las instrucciones de mi abuela, aunque no rezaba el rosario, pero celosamente cubría eso en mi corazón y decía, nadie me lo va a arrebatar, porque es la enseñanza y la instrucción que me enseñaron desde niño. Y ahí está Pablo hablando de fanáticos que terminaban, yo hablaba mal de los cristianos. Yo decía, no, pues ¿por qué voy ahí si se comparten las esposas? Yo no voy ahí porque ahí piden dinero. Y comenzábamos a hablar y a decir, hasta que un día puse los pies en una iglesia y desde atrás, para que aquí, si me ven afuera, digan que vine por mi esposa y pueda tener una salida más rápida. Pero Pablo nos está poniendo en perspectiva que en su momento, cuando no nos hemos encontrado con Jesús, estamos en una religión y en un fanatismo que tampoco nos puede salvar. Y ahí está Pablo citando esto como una testimonial. Y está diciendo, yo hablé el hebreo, yo fui celoso, perseguidor, llevé cartas y entonces perseguí a todos los cristianos y a muchos. Incluso dice Hechos que él consintió la muerte de Esteban y él vio cuando estaban matando a Esteban y no se detuvo porque su celo en ese momento era mayor que el amor de Jesús. Pero vamos a seguir viendo esto. Entonces Pablo está diciendo, yo era de la élite más grande en ese momento. La élite judía se dividía entre saduceos y los fariseos. Había algunos otros de menor rango, digámoslo así, que eran los esenios. Pero en esos dos partidos que había en las sinagogas, había fariseos que eran en su total mayor que los mismos saduceos, en su totalidad, era mayoría. Y están allí diciendo, yo pertenecía a estos cuates que eran apartados, que observaban la ley, y mi maestro llegó a ser el mismo Gamaliel. Y Gamaliel tenía una reputación increíble en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la instrucción, en cuanto al celo como fariseo. Pero si tú y yo recordamos un poco en la historia, Jesús le dice a los fariseos que son sepulcros blanqueados, porque por afuera aparentan justicia, pureza, pero por adentro están llenos de muerte. Y entonces Pablo es uno de estos sepulcros blanqueados que han predicado y han enseñado una religión única y que han enseñado un fanatismo. Pero aquí Pablo está poniendo en perspectiva que todo eso al final del día es basura. Bueno, de hecho, si hoy pudiéramos poner un título a lo que hoy estamos hablando, sería todo es basura. Comparado con Cristo, todo es basura. Pero ahí está Pablo, en la opulencia, con poder. Estos hombres tenían la teocracia y dirigían al pueblo bajo la misma ley, llenos de opulencia, eran los ricos, eran los líderes religiosos de ese tiempo. Y Pablo está allí enseñándonos cuánto poder tenía
para recibir cartas y perseguir a la iglesia de Cristo. Allí mismo, en Hechos 23, del 6 al 7, mira lo que dice. Hechos 23, del 6 al 7. Del 6 al 8, mira lo que dice. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, ¿te das cuenta el poder que tenían estos miembros y líderes religiosos de Pablo? Un líder religioso como estos podía mandar al infierno a quien ellos consideraran. Podían esclavizar a la ley, podían poner cargas pesadas y ellos sentirse dignos delante de Dios. Estos hombres tenían bastante poder en cuanto a la religión, en cuanto al conocimiento de la misma palabra. Incluso Pablo lo dice, como fariseo teníamos el poder de defender y proteger toda doctrina y toda enseñanza que se levantara en contra de la única religión verdadera para los judíos, que se levantara. Y empezó a levantarse una enseñanza diferente. Ya no se hablaba de ley, sino que se hablaba de amor. Y Jesús vino a hacer esta gran revolución. Y Jesús vino a enseñar esto. Jesús vino a decirle a los fariseos, a los maestros de la ley: ustedes han enseñado que debes odiar a tu enemigo. Y Jesús les dice: pero yo les recuerdo que debes amar a tu enemigo. Porque de nada te vale amar a los que te son cercanos. Ama a los que te persiguen. Y entonces Jesús comienza a hacer una verdadera revolución y comienza a cambiarle el sentido a la religión judía. Y damos gracias a Dios de que un día Jesús nos volteó a ver cuando estábamos inmersos en una religión, cuando estábamos inmersos y sometidos bajo el peso del tener que hacer para agradar a Dios y aún así no sentir alivio en nuestro corazón. Todavía recuerdo aquellos días, ¿verdad?, cuando mi mamá me llevaba a misa, y todavía recuerdo aquellos momentos en los que nos ponían cargas: tienes que hacer esto, tienes que llevar, en tu casa mantén agua bendita, en tu hogar ten esto, en tu casa tienes que rezar tantos Padres Nuestros, tantas cosas que nos cargaban. Y al final una sola cosa resultó verdad. Al final Cristo nos encontró cuando éramos más religiosos, perversos, y tratábamos de agradarlo a Él, cuando Él no nos volteaba a ver bajo esas obras de la ley. Verso 7. Mira lo que dice el verso 7 de Filipenses. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es como si Pablo estuviera nuevamente diciendo: todas estas cosas eran mis logros o ganancias según el criterio de los hombres, pero ahora son pérdida tan solo porque Cristo me alcanzó con su gran amor. Déjame decirte algo: yo, ni tú que estás aquí, pero hablando en perspectiva, yo no soy judío, yo no soy hebreo, no soy tan leal como Pablo, no tengo el intelecto de Pablo, ni tengo el conocimiento que Pablo tenía en cuanto a la ley. Es más, muchas veces no soy tan celoso para las cosas de Dios como ese celo que habla Pablo, ni tan disciplinado, y algunas veces también me cuesta orar, y me cuesta buscar a Dios,
Y muchas veces lucho contra esto en mi carne. Y Pablo dice que él era disciplinado y todo esto. Es más, hablando de logros, yo estoy muy seguro, cuando hacía el estudio y escribía en esta parte, estoy muy seguro de que nunca logré nada. Que realmente bajo el criterio del mundo nunca he logrado nada. A los que saben y conocen un poco de mí, saben que me esforcé los últimos años, ¿verdad? Que Dios me ha tenido con vida, me esforcé por terminar una carrera. Y ese era un logro por el cual mi corazón estaba agitado constantemente. Cuando llegué a esta parte, no pude dejar de llorar ese día. Porque todo lo que consideré como un logro en ese momento, yo estimé la ganancia de Dios y que Dios se haya manifestado a mi vida, lo tuve en menos. Y en ese momento mi anhelo era que apareciera un papel con cierto título y dijera mi nombre. Quería inmortalizarme en tarjetitas de presentación que dijeran mi profesión y mi nombre. Quería dejar un testimonio de que había hecho las cosas bien y que siempre buscara el orgullo de los de mi casa, ¿no? Estoy tan seguro de que no he logrado nada, de verdad, hablando conforme al mundo habla, de logros, de méritos. Estoy tan seguro que no he logrado nada, que inclusive cuando hacía esto recordé a mi padre y dije, él nunca se ha sentido orgulloso de mí. Y se los comparto, o sea, no es que quiera hablar de mí, pero sé que mi padre nunca se sentirá orgulloso de mí, y menos con este trabajo que hoy tengo. Es más, puse mis apuntes, ni siquiera considera esto como un trabajo, porque me ha llamado varias veces y me ha dicho que esto no me va a dejar, que esto no me da ganancias, que esto no me da para un futuro para mis hijos, y estoy seguro que ni soy fariseo y que conforme al mundo yo no he logrado nada. Pero pienso en algo cuando pasan esas lágrimas en el estudio y le decía a Dios que no llore ese día, Dios. Entonces Dios me está ayudando. En Hechos 9, cuando Pablo se encuentra con Jesús, y si tú recuerdas esa narrativa, Pablo iba a Damasco para ir a perseguir a más judíos. Y cuando él se encuentra con esta voz en donde le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo cambió su vida por completo y se entregó al servicio de Dios. El anhelo de nuestro corazón debiera ser toparnos con Jesús algún día así. Qué padre sería escuchar al Señor, o qué terrible sería, porque dice la Escritura ahí en el capítulo 9 de Hechos que Pablo tuvo miedo, pero eso cambió completamente su vida y dio un giro de a donde iba en su dirección, y su dirección era para ir a la muerte, para ir a matar a más cristianos y perseguir. Pero en ese encuentro vio a Jesús y Jesús le habló y le dio nuevas instrucciones en su vida. Entonces, todo lo que nosotros en su momento, no es que sea una predicación de pesimismo, pero todo lo que hemos construido, todo lo que llamamos logro en esta vida, créeme, termina siendo basura y termina siendo consumido por este mundo, y entonces todo realmente pierde su sentido. Y la anotación era, ¿con qué podemos tú y yo comparar a Dios realmente en nuestra vida? ¿Hay algo que pueda robarnos, o más bien que pueda suplir esa paz que Dios nos da? ¿Hay algo materialmente hablando que Dios, más bien que el mundo nos pueda dar comparado con lo que Dios nos ha dado? Y realmente es como hacer este examen en nuestra mente y nuestro corazón. Todo lo que hemos pensado por logros o incluso por fracasos, porque hasta aquí en mi vida todo había sido un fracaso, y muchos de esos fracasos Dios los ha
compuesto y los ha metido en orden. Y muchas veces Dios ha venido, la mayoría de veces, Dios ha venido y ha dicho, esa no es la forma, ve por aquí. Pero no hay nada que pueda comparar como un logro humano con el amor de Dios y con su perdón. Y para entender esto, quiero que vayas conmigo a Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, versos 18 al 19. Mira lo que dice. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todo aquello que yo entendía como un logro en esta vida, nunca pudo tapar mi pecado delante de los hombres, ni mucho menos delante de Dios. Todo mi esfuerzo algún día, por querer ser alguien, por querer tener a alguien, nunca iba a tapar mi pecado. Todo aquello por lo que me esforcé en su momento, humanamente hablando, o hasta donde Dios me permitió esforzarme y querer hacer y querer tener, nunca iba a tapar, ni enterrar, ni cubrir mi pecado. Recuerdo a Moisés cuando vio que estaban golpeando a un hebreo, y Moisés termina matando a este egipcio y lo entierra. Y al final había ojos que habían visto a Moisés hacer esto. Y Moisés tuvo gloria del mundo egipcio. Y Moisés tuvo conocimiento del mundo egipcio, riquezas del mundo egipcio. Pero al final, en donde encontró su tesoro, fue cuando Dios lo llevó al desierto, huyendo de haber enterrado un pecado que no pudo ser cubierto. Y hoy en nuestra vida nada puede ser comparado con el logro que Dios ha hecho, porque no hay como Dios que primero perdone nuestra maldad, y Él dice que olvida nuestros pecados. Muchas de las veces nosotros somos los que parecemos un recordatorio vivo y constante de nuestros pecados. Y estamos allí regresando a eso mismo. Cuando dice Dios que Él se ha olvidado, no los retiene en su enojo y los termina echando para que tú y yo no los podamos encontrar. Comparado con eso, no hay ningún logro humano que pueda satisfacer al hombre, ni que pueda revestirlo de justicia, ni tampoco de santidad. No hay logros humanos. Verso 8. Verso 8. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Entonces, para mí el parafraseo sería: no hay nada en este mundo que tenga suficiente valor para ser estimado mucho más que Jesús mismo. Por eso todo lo he perdido. Todo es basura por tener a Cristo en mi vida. Todo es basura cuando Cristo está en mi vida. Entonces, ¿recuerdas la semana pasada cuando hablábamos acerca de que debíamos de cuidarnos de los perros y los malos obreros? Entonces, Pablo aquí está utilizando la palabra que todo lo estima por basura. ¿Qué echamos a la basura los seres humanos? ¿Echamos riquezas? ¿Echamos oro? Pues por lo regular va los desperdicios de la comida,
y algunos papeles de baño. Y Pablo está utilizando esta palabra como basura, y en otras versiones la palabra basura aparecerá como excremento o como estiércol. Es decir, todo lo que el hombre puede producir solo es basura. Consumimos y damos basura. Y tenemos problemas con la basura. ¿Y dónde echamos más basura? ¿Verdad? Porque lo único que puede producir el ser humano al final es desecho y basura. Y no podemos nosotros más que acomodarlo en bolsas y llevarlos aquí a la esquina para que pase el carretón o el camión, ¿verdad?, el recolector de la basura, y llevarlo a su lugar. Pero eso es lo que podemos hacer los seres humanos. Y ahora imagínate a estos perros que andaban en jauría y buscando y hurgando las bolsas. Qué molesto es cuando los perros abren las bolsas y ahí tenemos que estar otra vez barriendo y recogiendo esos desechos que ya tiramos una vez. Pero entonces los malos obreros y los perros están haciendo esto con la iglesia, llevando de comer aquello que han hurgado en la bolsa de la basura para mantener vivo a los seres humanos. Y por eso Pablo dice, después de todo lo que hablé y de todo lo que dice, lo que dijo Pablo, de su celo, de ser fanático, de tener derechos por la sangre y de tener logros en cuanto a su intelectualismo como en la ley, de tener un logro en cuanto al estudio y a ser celoso, lo termina diciendo, eso está en una bolsa de basura. Todo eso está dispuesto para ir a la basura. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que he perdido, para mí es más ganancia tener a Cristo en mi vida, aunque haya perdido todo, aunque no me reconozcan como fulano de tal, aunque yo no haya logrado algo, aunque no tenga, aunque realmente para el mundo el estar aquí, ¿verdad?, como nos han dicho muchas veces, pues es que ahí van todos los que no pueden, los que son débiles. Por eso necesitan de una religión, por eso necesitan de esto, porque me he encontrado con gente que dice, todavía yo puedo, mi éxito, lo que yo tengo, lo he logrado por mí. Y eso es lo que mucha gente dice. Y por eso nos ven aquí como ay, pobrecitos. Como dijera Pablo, los más dignos de conmiseración somos nosotros. Y realmente tú y yo no podemos. Si el mundo quiere escuchar esto, que el mundo sepa que realmente tú y yo, sin Cristo, no podemos. Y que realmente todo es basura tan solo por conocer a Cristo. Quiero que pienses en aquel logro en tu vida que en algún momento te emocionó. Todo en este mundo y en esta vida nos han enseñado a las competencias y a los logros humanos. Cuando salimos del kinder, en primer lugar está nuestra mamá y postea, aquí con mi hijo, ¿verdad?, en su primer logro académico, triunfando sobre todas las cosas, me empodera ser madre de este niño. Y entonces ahí, ¿no?, estamos viendo los recuerdos. Yo estaba viendo las fotografías de cuando era niño, y ahí con una toga y con un birrete, y como si ya hubiera salido de la universidad desde el kinder, pero nos han enseñado a festejar los logros desde muy pequeños. Y nos han dicho que es un gran paso para la humanidad porque llegamos a la luna y aplaudimos al hombre por sus logros. Pero realmente piensa en un logro personal, piensa en uno solo que te haya sentido emocionado, quizás, orgulloso. Podemos ver muchos, algunos, no sé, podemos decir, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo que entregué una tarea, ese es mi logro, yo me acuerdo que terminé esto, yo me acuerdo que hice aquello, no sé, podemos tener en nuestra mente algún logro. Sin embargo, si identificaste ese logro, ¿alguno de esos logros te dio salvación? ¿Alguno de esos logros te ha dado libertad? ¿Alguno de esos logros te ha revelado a Cristo y su amor? Realmente no.
todos esos logros siempre iban para aplaudir a gente, aplaudir personas, inmortalizarnos en una foto y quedar ahí como el recuerdo de algo bueno que hicimos. Ahora, no estoy diciendo que no es bueno estudiar, que no es bueno prepararnos, que no es bueno tener cierto conocimiento. No estoy diciendo, ¿verdad?, que debemos permanecer así como ermitaños. Pero la idea es que todos esos logros jamás nos han llevado a conocer a Cristo. Jamás nos han llevado a salvación. Entonces, nadie es como Dios. Si hoy estamos entendiendo que todo es basura, tengo que entender que nada ni nadie es como Dios. Y el Salmo 113 nos lo dice del 5 al 8. Salmo 113. Salmo 113 del 5 al 8. Mira lo que dice. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla en mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Nadie es como Dios, porque Él se ha humillado. Ya lo hemos visto en Filipenses, que Él se humilló para darnos vida eterna y salvación. Y es humillante haberse hecho hombre como nosotros, pero dice que Él se asoma para ver a su creación y nos contempla, nos observa. Y no solo eso, mira nuestra pobreza. Y puede haber ricos, muy ricos, pero siendo muy pobres. Y puede haber gente que lo tenga todo materialmente, pero pueden estar pobres. O también puede haber pobres, muy pobres, y seguir siendo pobres en su espíritu o en su corazón. Cuando se refiere a pobreza, no solo cataloga a los materiales, a las ganancias de este mundo, sino habla que tal vez somos pobres en espíritu, somos pobres en muchas cosas de nuestro interior, de nuestro intelecto. Pero dice que Él levanta al pobre y lo sienta a comer como príncipes. Él nos ha acercado a su mesa cuando estábamos sucios. Sí, me gusta mucho decir esto porque es una realidad. Cristo no me volteó a ver cuando me estaba portando bien. Cristo no volteó un día, y lo decía el otro día, ni me presumió como a Job, ¿verdad? ¿Has considerado, Alejandro? Mira, qué bueno que no me presuma así, ¿verdad? Pero la idea, porque le fue, pues ya saben cómo le fue a Job, pero la idea es que a mí no había que presumir de mí. No había como que le dijera, ¿has considerado, Alejandro? Mira, se porta re mal. Mira sus obras manifiestas de la carne. No había nada en lo que yo me pudiera gloriar. No hay nada en lo que tú y yo nos podamos gloriar delante de Dios. Nadie es como Él, que nos levanta de la pobreza. Regresemos nuevamente a Filipenses 8. Ya voy a terminar. Filipenses 3:8. Entonces Pablo dice que todo lo estima por basura tan solo por tener a Cristo en su vida. Cristo se humilló al morir en la cruz del Calvario. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. A todos los que estamos en este mundo no nos gusta tener pérdidas. No hay alguien que hoy se levante para poner un negocio, por ejemplo Rebeca, ¿verdad?, con su negocio de churritos, y que dijera, papá, hoy me levanté dispuesta a que mi negocio quebre. Quiero que todo lo que vende sea pérdida, no quiero tener ganancias. Realmente yo le diría, Rebeca, pues mejor no abras. Nadie se levanta o emprende un negocio para decir, quiero perder. Nadie hace o se esfuerza y dice, quiero perder. Nadie compra un terreno y después edifica sobre el terreno y construye para después decir, tírenlo, porque eso sería una locura.
Sin embargo, Pablo nos enseña hoy dos cosas. Primero, que todo lo estima por pérdida. Y segundo, que esa pérdida viene a ser mejor por ganar o tener a Cristo en su vida. Voy a terminar con dos ejemplos que me hablan de pérdida, dos ejemplos que en el mundo me dicen, no estoy de acuerdo con esa pérdida. Todos queremos ganar. Nadie quiere perder. No hay alguien que se inscriba incluso en un deporte y diga, vengo a que me preparen para ser el peor. Yo quiero ser el peor nadador o el peor futbolista. Todos competimos por ser el mejor. Pero mira el ejemplo que nos pone el Evangelio de Marcos. Marcos 10 del 20 al 24. Mira lo que nos dice Marcos 10, 20 al 24. ¿Lo tienes? Dice, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Este es un ejemplo donde me encanta porque el Evangelio dice, y Jesús le amó. No dice que lo reprochó, no dice que le dijo, ya vete de aquí, no quieres compartir nada, eres un egoísta. Primero dice que Jesús le amó. Este es un joven rico que teniendo muchas posesiones, este joven rico viene con Jesús y le dice, Jesús, yo quiero seguirte, he cumplido toda la ley, desde que era joven la he guardado, desde que era más joven he guardado, y ahora quiero seguirte. Y Jesús le dijo, te falta uno, ve y vende todo eso que tienes, repártelo con los pobres, y ahora ven y sígueme. Y dice que él se fue triste. ¿Por qué? Porque cumplió todos los demás mandamientos, pero no cumplió el más importante, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y este joven, como Pablo, podría entonces jactarse de haber cumplido la ley y de haber dicho, ¿por qué Jesús me dice eso si yo he honrado a mis padres, si yo he guardado todo lo demás, yo he dado al pobre de lo que tengo? ¿Por qué Jesús me manda a que dé todo? Porque nadie estamos dispuestos a perder lo que tenemos en este mundo. Pero Jesús nos hace un llamado hoy a darnos por Él, a perder lo que tenemos, porque cuando perdemos en Él no hay pérdida. Porque cuando entonces entiendo esta pérdida y cuando me duele esta pérdida y cuando estoy dispuesto a perderlo, entonces me espera un gran premio, una gran meta al final. Pero si estoy todavía amando este mundo, las cosas que este mundo me da, si todavía estoy dispuesto a sufrir por este mundo, a esforzarme horas extras, a padecer incluso enfermedad por mi trabajo y dedicarle más tiempo a mi trabajo o a lo que puedo lograr o ganar, hay el segundo ejemplo. Y el segundo ejemplo nos va a llevar a la conclusión. Esto es lo que el joven se fue tristemente y no quiso seguir a Jesús. El segundo ejemplo, en mismas palabras de Jesús, está en el Evangelio de Juan. Y con ese voy a terminar. Evangelio de Juan 12, del 24 al 26. Juan 12, 24 y 26. Mira lo que dice. De cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Solo hay dos posturas. El día de hoy, irnos tristes porque Jesús no cumple mis expectativas de tener muchas riquezas, de tener fama y logros, porque en la cruz no hay lugar para el orgullo humano. Y dos, ¿puedo estimar mi vida en nada? Servirlo a Él, entregarme a Él hasta que Él regrese por nosotros. Esas dos posturas son: me voy triste hoy y digo, qué difícil es esto, qué difícil es negarme, qué difícil es aceptar que no voy a tener aplausos, logros, que no voy a tener reconocimientos. O puedo decir, no quiero eso. Si Pablo dice que todo es basura, quiero estimarlo todo como basura, tan solo porque Cristo esté en mi vida. Y realmente, si Cristo está en tu vida, todo es basura. Todo es basura que el día de hoy pasa el carretón y se lo lleva, y ahí se queda, estancado sobre más basura. Tantos filósofos, tantos libros, tantos sociólogos, tantas personas elocuentes, intelectuales, científicos, tantos libros que podemos leer y que el día de hoy son libros nada más. Pero al final del día, esas personas, muchas de esas personas intelectuales, ya hay polvo sobre sus tumbas, no han resucitado, no se levantaron de la muerte. Todo eso que es conocimiento humano, todo eso que es logro humano, al final del día es basura, con tal de conocer a Cristo. Y es difícil negarnos así, porque hablando de técnicas, filosofías, doctrinas y pensamientos humanos, esos nos adornan muy bonito y nos hacen lucirnos y nos hacen vernos inteligentes, intelectuales y elocuentes ante los demás. Pero cuando viene la cruz del Calvario en nuestra vida y nos muestra la humillación de Cristo, no hay lugar para nuestro orgullo. Hay lugar para el arrepentimiento y para querer seguir. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, en este día por tu palabra, lo que tú hablaste el día de hoy. Gracias porque nos has enseñado, Señor, que todo lo que nosotros pretendemos alcanzar, y aunque hemos sido educados, Señor, bajo metas, logros, anhelos, sueños, gracias te damos porque algún día nos has dejado cumplir esos sueños, pero cuando tú has venido a nuestra vida, todos esos sueños ya no tienen lugar. Y ahora quizás tú preguntas a muchos de los que estamos aquí, si tú quieres, Señor, que cumplamos tus sueños tuyos, si tú quieres que nosotros te sigamos, y ese es un anhelo tuyo, un sueño tuyo, y que a veces tenemos por poco esto, o menospreciamos esto. Ayúdanos a salir hoy, Señor, de esta iglesia, de este lugar, con la convicción en nuestro corazón de que cuanto amontonemos o tengamos en casa, todo es basura al final del día. Y nada hay, Señor, que vaya a quedar hasta el día en que este mundo desaparezca más que tu palabra. Tu palabra es la única que va a quedar. Y todo, Señor, es basura para nosotros. Bendice a mis hermanos, Dios, si alguno viene hoy cargado, si alguno viene hoy cansado, si alguno viene hoy sin el anhelo de seguir en este mundo, si alguien viene hoy, Señor, con un corazón cansado, Dios, por lo que este mundo nos carga, y te pedimos que seas tú, Dios, en la vida de los que hoy estamos, y que tú nos soportes y nos ayudes y nos guardes. Bendice a cada familia que hoy está aquí. Bendícenos, Dios, con tu presencia, y sé nosotros
nuestro mayor logro, nuestra mejor meta, nuestro mejor anhelo. Que la meta sea, Señor, un día estar contigo. Y que si hoy podemos jactarnos de algún logro, sea de la cruz del Calvario, donde nos redimiste y nos has revestido de santidad. No por obras de justicia del hombre, ni por algo que nosotros pudiéramos hacer. Te exaltamos, te glorificamos, Señor, en este día, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Solo de ver nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo ocultar. Lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Padre eterno, gracias te damos, Señor Jesús, por esta palabra, Señor Dios. Gracias porque a pesar de esa insuficiencia, Dios, gracias porque aún nos amas, Señor Dios.